Buenas tardes, mi nombre es Eileen Milena Vélez. Hoy vengo a explicarles los elementos del acto administrativo. Primero voy a hacer un resumen de estos 5 elementos y luego profundizaré un poco en el elemento formal, que es el que me ha correspondido. Iniciamos con el elemento subjetivo. El elemento subjetivo hace referencia a los sujetos que intervienen en el acto administrativo. Estos tienen dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el que lo expide y el sujeto pasivo es el que lo recibe. Tratándose del sujeto activo, también tenemos que hablar de la competencia. La competencia es la que deben tener los funcionarios para expedir el acto administrativo. Cabe aclarar que la competencia no también es la excepción a la norma general. Pues la regla general dice que es la capacidad y que es de derecho privado. En la competencia es la excepción a la regla que es de derecho público. Su causal de nulidad es la falta de competencia y esta se divide en dos, la absoluta y la relativa. Hasta aquí voy a explicar el elemento subjetivo. Como dije, es un resumen y seguimos con el elemento objetivo. El elemento objetivo hace referencia a la materia, el contenido del acto administrativo. Esto lo podemos encontrar en el resuelve. Cuando, por ejemplo, en el acto administrativo dice resuelve, ordénese a tal persona entregarle la pensión a X persona, acá podemos ver que el contenido del acto administrativo es el ordénese. O otro ejemplo es cuando dice sancionar, resuelve sancionar a X persona por un disciplinario. Acá vemos que pues, el contenido es la sanción que se le hace a esta persona. ¿Qué más? Bueno, su causal de nulidad es la violación objetiva de la norma. Pues no solo tenemos el contenido del acto administrativo, sino que también tenemos que ver las normas. Esta tiene 3 características que son si existe la norma, la aplico. La segunda es si existe la norma, la aplico debidamente. Y la tercera es si existe la norma, la interpreto. Si esto no se llegara a hacer, si existe la norma y yo no la aplico, o si existe la norma y yo la olvido, la aparto, o si existe la norma y no la interpreto bien, esto es causal de nulidad por violación objetiva de la norma o, como dice en la ley 1437 del 2011, una infracción por indebida infracción inadecuada de la norma. Y hasta aquí el elemento objetivo. Seguimos con el elemento formal. El elemento formal hace referencia a las formas propias del juicio. Esto lo podemos ver de dos maneras. La primera es el procedimiento, la forma, y la segunda son las etapas procesales. Como dije, ya más adelante lo voy a profundizar, por ahora es muy por encima. Su causal de nulidad es la expedición irregular del acto administrativo o también el desconocimiento del derecho de defensa y de audiencia. Y estas son las causales de nulidad y este es el elemento formal. Más adelante se los explicaré bien. Seguimos con el elemento causal. El elemento causal es el motivo, la causa, el porqué del acto administrativo, el porqué de la norma.
Por ejemplo, cuando se ordena la pensión a X persona, ¿por qué? Pues porque cumplió con los requisitos establecidos para obtener esa pensión, ¿no? Entonces, este sería el motivo del elemento causal. Su causal de nulidad es la falsa motivación. Ojo, no confundir con la falta motivación, pues la falta motivación es del elemento formal. La falsa motivación es la discordancia que hay de los hechos objetivos y el elemento probatorio. O sea, es decir, lo contrario a la realidad. Cuando, por ejemplo, en el relato dice una cosa y en los dichos o en el elemento probatorio dice otra, esto va contrario a la realidad. Y esta es la falsa motivación. Bueno, seguimos con el elemento teleológico. El elemento teleológico es la finalidad de los actos administrativos. Estos siempre deben de ir por el interés general de las personas. Jamás se debe ir por el interés particular de alguien, ya que si esto llegara a pasar, ya sería causal de nulidad y estaría viciado de nulidad y sería la desviación de poderes, ya que jamás un acto administrativo debe darle ¿cómo decirlo? Bueno, debe ser de interés particular, ¿no? Entonces no debe beneficiar a ninguna otra persona que no sea para todos, ¿no? Y bueno, este es el elemento teleológico. Ojo, teleológico, no teológico. Y ahora sí, seguimos con el elemento formal, que es lo que me corresponde. Bueno, el elemento formal hace referencia, como ya había dicho, a las formas propias del juicio. Esta se divide en dos. El procedimiento, la forma, el procedimiento que debe de tener un acto administrativo y las etapas procesales. Entonces, iniciemos con el procedimiento del acto administrativo. Este procedimiento tiene 3 etapas y una además que es una especial, que pues la diré muy por encima, no la quiero explicar muy bien, pero bueno, empecemos. La primera etapa es la actuación administrativa. ¿Qué quiere decir? Es cuando se inicia el proceso, por ejemplo, cuando se presenta el derecho de apelación, ahí ya se inicia un proceso. Luego culmina con la respuesta, que pues la respuesta es el acto administrativo, y finaliza con la notificación. Ojo, hablando de la notificación, cuando se habla de notificación particular, se debe dar una notificación personal. Pero cuando hablamos de notificación general, se debe de hablar de publicación y generalmente esto se hace en las gacetas o en las páginas web de las entidades. Bueno, otra vía es la gubernativa o administrativa o de recursos. Esta es la del término para el recurso de reposición, de apelación y de queja. Seguimos con la vía de ejecución. La vía de ejecución, como dice su palabra, es donde se ejecuta el acto administrativo, donde se hace cumplir lo que se decidió en este acto. Entonces, un ejemplo es cuando sancionan un establecimiento público que lo cierran, este se debe de hacer efectivo y se debe cerrar. Bueno,
Otra vía, la vía que les contaba, es la especial, que en verdad se llama revocatoria directa. Es una vía contingente, que es para casos muy contingentes, muy especiales. No es para todos los casos, sino casos muy específicos. Entonces, pues no se utiliza siempre. Y bueno, estos son son los procedimientos que se deben seguir para los actos administrativos. Ahora siguen las etapas procesales. Las etapas procesales van muy relacionadas con las etapas probatorias, ¿sí? Entonces se relacionan bastante. Entonces las etapas probatorias son la primera, la solicitud de pruebas. Entonces, donde se solicitan las pruebas y también puedo adjuntar pruebas. La segunda es decretar pruebas, que es donde las decreto, ¿cómo decirlo? Sí, las decreto, no diré más. La tercera es la práctica de la prueba, es donde se practican todas las pruebas y acá podemos controvertirlas. Y la cuarta es la valoración probatoria, que es es la valoración que se hace para poder dar el fallo del juez. O sea, es ya la última. Es lo último que se hace. Y pues este es el elemento formal que nos dijo. Ahora yo voy a añadir algo que investigué en un libro, si me permiten un momento. Bueno, yo investigué, como me dijo el profesor, en el Derecho Procesal Administrativo del autor Fernando Arias García. Dice del elemento formal que el doctor Nava, en 2011, dice que las formas del acto administrativo pueden ser expresas o tácitas. Las expresas son la más común es la escritura. Y pues haciendo un mini resumen, son las formas de comunicación. Y las tácitas son, bueno, en las tácitas se habla del silencio administrativo en sus modalidades positiva o negativa. Y esto es como algo diferente que le pude agregar a este elemento. También dice acá que el Consejo de Estado dice que no cualquier desconocimiento a la forma de expedición de los actos administrativos deviene en nulidad del mismo. Solo aquel desconocimiento que incide en la existencia y surgimiento a la vida jurídica del acto tendrá la vocación de nulitario. Se advierte, no obstante, que tanto la doctrina como la jurisprudencia, al tratar el tema de la formalidad del acto administrativo y la nulidad proveniente de su desconocimiento, han sido el criterio de que no cualquier defecto puede tener la virtualidad de invalidar una decisión de la administración, puesto que no todas las formas tienen un mismo alcance o valor. Listo. Y esto es lo que dice el libro que investigué. Muchísimas gracias. Hasta luego.